hablar de la parte pues, puramente monetaria del tiempo que lleva Milei en el poder y cómo se han ido moviendo los distintos indicadores que nos van dando una idea más o menos de si está teniendo o no teniendo éxito en uno de los grandes problemas que tiene Argentina, quizá del mayor problema macroeconómico que tiene ahora mismo, que es el de la inflación. Aquí tenemos, con los datos, vamos a primero verlos y luego vamos a analizarlos. Esta es la tasa de inflación mensual de Argentina. Mensual. Nosotros estamos acostumbrados en el resto del mundo a medir la inflación en términos anuales. Cuando medimos la inflación en términos mensuales es que algo está muy roto en el sistema económico de un país. Entonces, veis ahí que pues justamente en diciembre de 2023 la inflación ya estaba prácticamente descontrolada, 26% mensual, que esto es algo así como un 1.500% anual. Esto es algo que nos cuesta mucho comprender, nos cuesta mucho entender realmente, nos cuesta mucho meter en la cabeza 1.500%. Esto es una locura, esto no lo entendemos bien. Esto es básicamente que el dinero te quema en la mano, el dinero no vale nada, el dinero te entra y lo tienes que gastar automáticamente. ¿Qué ha conseguido el gobierno de Milei en los primeros meses? Bajarla al 4% mensual, que sigue siendo una burrada y una barbaridad, que aproximadamente es un 60% anual, que eso más o menos quizá lo podemos empezar a entender un poquito más en la cabeza. Ahora bien, ¿qué ha hecho el gobierno de Milei para intentar atajar este problema y que parece que está en visos de solucionarse? Lo ha hecho en dos fases. Una primera fase que ha sido el control cualitativo de la moneda. Lo que ha hecho es limpiar de basura al Banco Central y ahora os voy a enseñar cómo. Y ahora ha iniciado, desde julio, una segunda fase que es el control cuantitativo de la moneda. El control cuantitativo de la moneda básicamente ha dicho vamos a congelar, no ha dicho exactamente congelar, pero vamos a ponerle un límite a la cantidad de dinero que vamos a emitir. Entonces, tenemos los dos experimentos, si lo queréis ver así, en tiempo real de qué está haciendo el gobierno de Milei para intentar controlar la inflación. Bueno, expectativas. Las expectativas no solo han mejorado la inflación, sino también han mejorado las expectativas de inflación. Eso sí, en los últimos meses, quizás estas expectativas lo que están haciendo es se están ampliando. Es decir, no queda tan claro que esta segunda fase del gobierno de Milei tenga tan convencidos a los agentes privados como la primera fase. Bueno, vamos a ver en qué consistió la primera fase. Estas son las reservas de Argentina. Argentina ya tenía reservas negativas por aproximadamente, pues depende cómo las midamos, esto es casi más un arte que una ciencia, medir las reservas netas de un país. Las reservas netas, por cierto, son las reservas internacionales que se tienen, los dólares contantes y sonantes, restados por los compromisos de dólares que tiene que pagar el propio Banco Central. Entonces, lo que tenemos ahí es que tenían pues reservas negativas por, depende cómo las midamos, entre 12, 13 mil millones de dólares y 20 mil millones de dólares negativas. En Guatemala sabemos que son las reservas negativas porque ocurrió algo muy parecido con el control de cambios en los años 80. Bueno, en cualquier caso, ¿qué es lo primero que hizo Milei? Limpiar un poco esto e incrementar las reservas del Banco Central. ¿Hasta qué punto? Hasta el punto que se volvieron prácticamente cero las reservas netas y hasta el punto que llegaron a rozar los 30.000 millones de dólares las reservas brutas. Otra cosa interesantísima que hizo el gobierno de Milei en los primeros meses es disminuir las obligaciones financieras no monetarias del Banco Central. ¿Qué es esto? Mirad, los bancos centrales son bancos un poquito especiales que lo que hacen es comprar cosas, se van de compras, pero cuando se van de compras, a diferencia de cualquiera de nosotros, que tienen que trabajar y hacer cosas de valor antes para los demás, para irnos de compras, lo que hacen es simple y llanamente pues imprimir dinero. Yo sé que a veces la gente más financiera del lugar va a decir, no, exactamente no imprimen dinero, hacen otras cosas. Sí, está bien, luego entramos en los detalles técnicos, pero de facto lo que terminan haciendo es incrementar la base monetaria, que suele tener un efecto inflacionario esto en la economía. ¿Qué hizo el Banco Central de Argentina? Pues básicamente irse de compras en deuda pública, financiar un montón a su propio gobierno y después de financiar a su gobierno dijo, madre de Dios, la cantidad de pesos argentinos que hay por ahí, tenemos que recogerlos de alguna manera. El Banco de Guatemala hace exactamente lo mismo, derivado de la política de los años 80. En cualquier caso, ¿qué tiene que hacer el Banco Central para intentar recoger ese exceso de pesos? Emite una cosa que son bonos de estabilización. Diferentes países se llaman de diferente manera, pero son bonos de estabilización. ¿Qué es eso? El Banco Central le da un montón de plata a todos los bancos privados para que ese dinero que ha impreso entre comillas, lo recoja, lo mantenga atrapado dentro del Banco Central.
Eso, evidentemente, cuesta mucho dinero al propio Banco Central y, en general, el sistema bancario está contento con esto, porque no tiene mucho riesgo y te pagan por estar sentado encima del dinero. ¿Qué ha hecho el gobierno de Milei? Tirar hacia abajo de forma drástica estas obligaciones financieras no monetarias del Banco Central de la República Argentina, que estaban generando una presión muy, muy fuerte para el incremento de dinero que vamos a ver ahora. Lo siguiente que, bueno, evidentemente esto, esta es la base monetaria, lo que os estaba contando, los bancos centrales yéndose de compras, y en algún momento esto frena. ¿Y dónde frena? El incremento, la base monetaria frena. ¿Dónde frena exactamente? Quiero que os fijéis en la rayita de arriba, en la roja. Veis que a partir de julio la base monetaria deja de incrementar. ¿Qué pasa en julio? En julio pasa la segunda fase del gobierno macro del plan de Milei, que es el de congelamiento o límite a la hora de incrementar la cantidad de dinero en circulación. Desde luego, desde el momento que dijo que lo iba a hacer, lo está haciendo. La base monetaria apenas ha incrementado. Y ahora, ¿cómo está consiguiendo esto Milei? ¿Cómo ha conseguido que de incrementar antes mucho la base monetaria y seguir incrementando bajo su propio gobierno, a pesar de la limpieza que os he dicho antes que está haciendo el Banco Central, cómo ha conseguido bajar esta cantidad de nuevo dinero que se crea o que crea el propio Banco Central? Aquí tenéis la fuente de variación de la base monetaria del Banco Central de la República Argentina y veis que ha incrementado en los primeros 6 meses de 2024 1,6 billones de pesos, billones europeos, es decir, millones de millones. Para que os hagáis una idea, bueno, os lo he puesto antes, aquí está, 22 billones de pesos. Para que os hagáis una idea, la Fed, el Banco Central del lugar, del país más rico del mundo, tiene una base monetaria de unos 7 billones. Argentina 22, como si fuera el rey del mundo. Bueno, en cualquier caso, aquí tenéis, como digo, la variación y solamente en los primeros 6 meses creció 1,6 billones. En rojo tenéis todos los factores que han ido incrementando la base monetaria y en verde tenéis todos los factores que la han ido tirando hacia abajo. Para que veáis el sector fiscal, eso que os ha puesto antes Adrián aquí, que ahora voy a poner también yo el gráfico, pues el sector fiscal lo que hace es, cuando tienes superávit fiscales, tiene un efecto destructor sobre la cantidad de dinero en circulación, sobre la base monetaria. La emisión de bonos, eso no me voy a meter ahora y el put tampoco, pero quiero que veáis los otros dos términos que son el sector externo y los intereses. ¿Qué son los intereses? Lo que os he contado antes de los bonos de estabilización. El Banco Central recoge toda la cantidad enorme de pesos que ha emitido antes mediante bonos, pero tiene que pagarle un montón de plata a los bancos privados. ¿Cómo le paga plata? Pues con nueva emisión monetaria. Y esto es un problema, porque esto es un problema que simplemente tiras para adelante, pero cuando tienes que afrontarlo mañana, lo tienes que afrontar de una manera mucho peor, con una cantidad de dinero potencialmente que va a explotar en la economía mucho mayor. El otro gran punto, que es el sector externo, son en un sistema con control de cambios, como ese todavía sigue siendo Argentina, los dólares entran y salen siempre por medio del Banco Central. Entonces, cuando los exportadores venden cosas fuera, les venden dólares y están obligados a entregarlo, la mayor parte de ellos. Esto está empezando a cambiar ahora, pero están obligados a entregarlos al Banco Central y el Banco Central les da pesos a cambio de sus dólares. Esto, pues evidentemente, tiene un efecto de incrementar las reservas en dólares en el propio Banco Central, pero también incrementa mucho la base monetaria porque ¿con qué le pagamos otra vez? ¿Con qué se van de compra los bancos centrales? Se van de compras pagando con nuevo dinero, con nueva base monetaria. Eso es el sector externo. Bueno, ¿cómo pensamos que va a seguir esta segunda fase del gobierno de Milei? Pues mirad, esto ya lo habéis visto antes, este es el sector fiscal. El sector fiscal es claramente, sin ninguna duda, va a terminar o al menos está muy comprometido con terminar con superávit fiscal. Por lo tanto, como ya he contado, esto tiene un efecto retroactivo, un efecto que hace caer la base monetaria, la cantidad de dinero en circulación. Este es apasionante, este es de mis gráficos favoritos. El pago de intereses a los propios bancos, el pago de intereses que hace el Banco Central incrementando la base monetaria. Prácticamente está ya en cero. Básicamente limpiaron de basura al Banco Central y esto ya no es un efecto, ya no tiene un efecto expansivo sobre la base monetaria, ya no va a seguir incrementando, a no ser que hagan otro montón de barbaridades en el Banco Central, que parece ser que no va a ser el caso.
Fijaros qué interesante esto. Estas son las compras netas del Banco Central en el mercado cambiario. Son las compras netas que han hecho de dólares. Es decir, compras netas son compras menos las ventas. Como veis, los primeros meses, aquí se ve clarísima las dos fases del gobierno de Milei. La primera fase, compra un montón de dólares para dar estabilidad a la propia moneda. Compra un montón de dólares para dejar a todo el mundo contento. Compra un montón de dólares porque es la mejor moneda. Yo sé que el dólar sigue siendo una basura y todo eso en comparación con el oro y esas cosas, pero al día de hoy es la mejor moneda en el mundo. Entonces, si los bancos centrales nacionales de países que además se portan muy mal monetariamente compran dólares, en general la gente se queda contenta. Y tiene sentido que así sea. ¿Qué ha pasado en los últimos 2 meses? Junio y julio, y ya van a empezar a salir datos de agosto. No han hecho compras. De hecho, han hecho ventas netas. Esto es interesantísimo porque, claro, lo que está pasando es que han dicho, no, tenemos que dejar de hacer compras. De hecho, lo que han hecho es, todas las compras que han entrado las han sacado. Tenemos que dejar de hacer compras, ¿por qué? Porque queremos ya dejar de incrementar la base monetaria, y esto es una cosa también que dijo el propio ministro de Economía de Argentina, dijo, mirad, vamos a hacer el peso escaso. Lo entendieron muy mal, pero vamos a hacer el peso escaso. ¿Por qué queremos hacer el peso escaso? Porque queremos que la brecha cambiaria, que es la diferencia entre, esto lo voy a pasar rápido, queremos que la brecha cambiaria, que es esto que hay aquí, la diferencia entre el precio de mercado, que ellos llaman dólar blue, y el tipo de cambio oficial se vaya para abajo. Hacemos el dólares, tiramos todos los dólares que nos entren, los tiramos al mercado, inundamos el mercado de dólares, y una vez que inundamos el mercado de dólares, pues esperamos que el peso, al ser más escaso, empiece a subir su valor, en términos de tipo de cambio es básicamente que baje. ¿Para qué quieren hacer esto? Bajo mi punto de vista, aunque sabe Dios que tienen en la cabeza, quieren cerrar esta brecha del todo para liberar el tipo de cambio. Y no pueden, o al menos lo que están diciendo, o creo que lo que todo el mundo piensa, es que no se puede liberar el tipo de cambio hasta que estos dos precios no se igualen. Y bueno, hasta aquí ha llegado mi presentación. Muchas gracias.